Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Hola hermanos, el día de hoy, 30 de mayo del 2019, hace 40 días exactamente hoy, fue la resurrección, celebrábamos la Pascua. 40 días después, la lógica nos indica, siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que debemos celebrar la solemnidad de la Ascensión. Pero en muchas partes del mundo, en la mayoría de las partes del mundo, hoy no se celebra la Ascensión, sino que se deja para el próximo domingo para permitir que haya una mayor participación de fieles, porque lógicamente los jueves es un poco más complicado. Y entonces por eso hoy tendríamos que celebrar el jueves de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Y eso es lo que quiero celebrar. Las lecturas que vamos a meditar son esas. Insisto, en algunas partes, por ejemplo en Roma, se celebra hoy la Ascensión, pero en la mayoría de los países se celebra este jueves de la sexta semana. No tenemos memoria obligatoria tampoco el día de hoy. Fíjense, podríamos hablar de Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, que era el título que ella se quería dar a sí misma. Una muchachita realmente, muere a los 19 años, allá en 1431. Resulta que, un 30 de mayo, resulta ser que estamos viviendo la época de la Guerra de los 100 años. Ese conflicto realmente duró 116 años. Ese conflicto entre Inglaterra y Francia, Francia dividida en dos ramas de familias que quieren gobernar, los ingleses apoyando, y en medio de aquella crisis, óigame, se habla de que más de la mitad de la población de lo que sería el mediodía francés, o sea, digamos el centro de Francia, incluido París, mueren en esta época. Además hay que incluir la gente que muere por la peste, ¿no? Pero es realmente una situación horrenda esto. Y entonces Juana tiene visiones que la van a llevar precisamente a apoyar al rey Carlos, y cuando ya él está entronizado, el rey se olvida de ella. Y sus visiones realmente resultaban en una verdad, así triunfan en Reims. A ella siempre se le representa con vestido de soldado, digamos, ¿sí? Pero ella nunca utilizó una espada, nunca, sino que siempre lo que andaba era el estandarte con la cruz. Los ingleses, cuando la capturan, de hecho fue traicionada, pues la van a acusar de bruja y la van a quemar. Pero pues ya ven que la iglesia la canonizó en el siglo XX, ya muy adelante, ¿no? Porque había algunas reticencias, digamos, a declararla propiamente santa. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de esto? Porque alguno dirá, padre, pero es una mujer que combatió contra cristianos. En ese momento eran cristianos también, ¿no? Y de hecho, digamos, de la iglesia no existía esta división del mundo anglicano y el mundo católico romano, pero eran hermanos, pues, y los que la condenan a ella son precisamente sacerdotes también que la enjuiciaron. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo conciliar esto? ¿Cómo a una mujer que dirigía un ejército para combatir se le puede canonizar? Pero miren, realmente Juana, cuando uno lee lo que ella decía, sus visiones y todo, nos damos cuenta que en el fondo lo que andaba buscando era la unidad del pueblo francés, la unidad del pueblo inglés también. O sea, legítimamente, en ningún momento es que ella esté a favor de la violencia o esté a favor de pues armar y todo, pero es una situación tan compleja. Algunas veces nos toca, ¿no? Entre dos males escoger el mal menor, y legítimamente, aunque no nos suene bien, tenemos que procurar hacer siempre el mejor bien posible. Y ahí es donde cuesta, sin duda. Pero la figura de los santos siempre nos ayuda para equilibrar. Algunos dicen, ¿y es mártir? No, no es mártir porque fue quemada, no por odium fidei, no por odio contra la fe, sino más por una razón política. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. ¿Qué pasa después del fracaso de Pablo en Atenas? Capítulo 18, fíjense, 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo.
Bueno, vamos por partes. Aquí toca explicar un poco la historia que está detrás. En el año, fíjense, eso es importante, Claudio, el emperador, en el año 50, se da cuenta de que hay una crisis en la comunidad judía. Miren, eran poquito más de 25,000 judíos viviendo en Roma en ese momento. Entonces, la comunidad judía se divide porque, y eso es lo que dicen los historiadores, llega el cristianismo. O sea, no sabemos quién llevó el mensaje de Cristo a Roma, no lo sabemos. Pablo ya llegará cuando ya exista la comunidad de Roma, y Pedro igual. Entonces, como Claudio no entendió las disputas que se daban entre los judíos, porque él decía, esos nazarenos, yo no entiendo nada, los expulsó a todos. Entonces sacó a todos los judíos de Roma. En cuenta Áquila y Priscila, que son talabarteros, trabajan cuero. Y entonces llegan a Corinto. ¿Por qué van a Corinto? Porque en Corinto se realizaban los segundos juegos más importantes de Grecia. Los primeros son los Juegos Olímpicos. Los segundos son los Juegos Ísmicos, por el istmo de Corinto. Corinto en aquel momento era un puerto que tenía salida hacia el Adriático, hacia el Egeo. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Y por eso era muy importante, un puerto con muchísimo movimiento, solo que también había mucha prostitución, había mucha situación, lógico, en un puerto se vuelve un poco complicada la situación en aquellas épocas. Y entonces ahí llega Pablo. Pablo siempre busca los lugares donde hay mucha gente, ¿eh? No le tiene miedo a esto. El cristianismo nació como una religión urbana. Y ahí ya vemos la ruptura. Comienza como siempre predicando en la sinagoga, pero al ver que la reacción de los judíos es contraria, entonces se dirige a los paganos. Ese es el momento. Recuerden que los corintios le van a sacar canas verdes a Pablo. Esa es la verdad del asunto. El Evangelio, capítulo 16 siempre del Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de un poco de tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. El anuncio de la muerte y la resurrección, ¿no? Eso, a eso se refiere. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Esa es la muerte y la resurrección. Pero a mí lo que me encanta, ¿no? El mundo estará alegre. Pues sí, la alegría de nuestro mundo es la violencia, lamentablemente. Es el individualismo. Lo vemos en todos nuestros países. Es tan doloroso, ¿no? Que los que nos gobiernan son incapaces, pero incapaces de pensar en el pueblo. Incapaces de entender que sus luchas internas y sus mezquindades y sus egoísmos realmente destruyen las nacionalidades, destruyen el bien común y no son capaces de ver más allá de su nariz. Eso es lo doloroso que nos pasa en muchos de nuestros países. En el mío también está pasando, lamentablemente. Y entonces, por eso, un llamado a que nosotros perseveremos. Y aunque tengamos dudas y haya dificultades y haya obstáculos, que es lo que los discípulos están pasando un momento de crisis, pero confiar en el Señor, confiar en que la tristeza se volverá alegría, que si sabemos perseverar, si sabemos esperar, si sabemos mantener la fe, al final gozaremos de la alegría verdadera, no de los alegrones pasajeros que pueden dar el poder o el dinero. Por eso, una vez más, les invito a invocar al Espíritu Santo, con más razón ahora, ya estamos próximos pues. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que Dios les bendiga.